El Éxodo, el segundo libro de la Biblia y del Antiguo Testamento, es una de las narrativas más poderosas y fundamentales tanto en el judaísmo como en el cristianismo. La palabra éxodo proviene del griego y significa salida o partida, lo que refleja el tema central del libro, la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto bajo el liderazgo de Moisés y su viaje hacia la tierra prometida. Este relato es crucial porque marca el nacimiento del pueblo de Israel como nación, y presenta algunos de los eventos más dramáticos y simbólicamente ricos en las Escrituras, como las plagas de Egipto, la apertura del Mar Rojo, la entrega de los 10 mandamientos, y la construcción del tabernáculo. El Éxodo no es solo una historia de liberación política, sino también una historia de transformación espiritual y de la relación entre Dios y su pueblo elegido. Contexto y estructura del libro. El Éxodo tiene 40 capítulos y se divide en 3 secciones principales. La liberación de Egipto, capítulos 1 a 18. La alianza en el monte Sinaí, capítulos 19 a 24. La construcción del tabernáculo, capítulos 25 a 40. 1. La esclavitud y liberación de Egipto. El Éxodo comienza con un recordatorio de la presencia de los israelitas en Egipto, un pueblo que ha crecido significativamente en número desde los tiempos de José, quien fue un alto funcionario en Egipto. Sin embargo, un nuevo faraón, que no conocía la historia de José, ve a los israelitas como una amenaza y los somete a la esclavitud, imponiendo duros trabajos para controlarlos. Moisés, el protagonista central, nace en este contexto de opresión. Salvado milagrosamente de un decreto del faraón que ordenaba la muerte de todos los niños varones hebreos, Moisés es criado en la corte real de Egipto, aunque más tarde huye al desierto después de matar a un egipcio que maltrataba a un esclavo hebreo. En el desierto, Moisés tiene un encuentro decisivo con Dios en la zarza ardiente, Éxodo 3. Dios revela su nombre, yo soy el que soy, Yahvé, y comisiona a Moisés para que regrese a Egipto y libere a su pueblo. Dios promete estar con él y cumplir el pacto que hizo con los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Las 10 plagas de Egipto. Cuando Moisés y su hermano Aarón piden al faraón que libere a los israelitas, éste se niega rotundamente. Como resultado, Dios envía 10 plagas devastadoras sobre Egipto, cada una aumentando en severidad. Estas plagas no solo son manifestaciones del poder divino, sino que también son una confrontación directa contra los dioses egipcios, demostrando que Yahvé, el Dios de Israel, es el único y verdadero Dios. Las plagas fueron las siguientes: el agua convertida en sangre, una invasión de ranas, mosquitos, moscas, la muerte del ganado, llagas y úlceras, granizo destructivo, langostas, oscuridad total, la muerte de los primogénitos. La última plaga, la más mortífera, provoca finalmente la liberación del pueblo de Israel. Antes de que ocurra, los israelitas celebran la primera Pascua, sacrifican un cordero y untan su sangre en los dinteles de sus puertas para que el ángel de la muerte pase de largo y no toque a sus primogénitos. Esta es una de las festividades más importantes en la tradición judía. La salida de Egipto y el cruce del Mar Rojo. Después de la 10ª plaga, el faraón finalmente cede y permite que los israelitas se vayan. Comienza entonces el gran éxodo de los hijos de Israel, quienes salen de Egipto bajo la guía de Moisés. Sin embargo, el faraón, arrepentido de haberlos dejado ir, envía su ejército para perseguirlos. En este momento tiene lugar uno de los eventos más icónicos de la Biblia, la apertura del Mar Rojo. Dios separa las aguas del mar para que los israelitas puedan cruzar a salvo. Cuando el ejército egipcio intenta seguirlos, las aguas regresan, ahogando a los perseguidores. Este milagro es una clara manifestación del poder salvador de Dios y se convierte en un símbolo perdurable de la liberación divina. 2. La alianza en el monte Sinaí. Después de la liberación, los israelitas viajan por el desierto hasta llegar al monte Sinaí, donde ocurre uno de los momentos más trascendentales de la historia bíblica, la entrega de la ley. En el monte Sinaí, Dios establece una alianza formal con el pueblo de Israel. Esta alianza es única porque implica no solo la promesa divina de protección y bendición, sino también la obligación del pueblo de obedecer la ley de Dios. En este contexto, Dios entrega los 10 mandamientos, Éxodo 20. Un conjunto de leyes morales que son la base del pacto y de la ética tanto en el judaísmo como en el cristianismo. Estos mandamientos abarcan tanto la relación del ser humano con Dios, como no tener otros dioses ni hacer imágenes de ídolos, como con los demás, como no matar, no robar, y honrar a los padres. Además de los 10 mandamientos, Dios entrega a Moisés una serie de leyes adicionales que cubren aspectos de la vida social, religiosa y civil de los israelitas. Estas leyes son detalladas en lo que se conoce como el Código del Pacto, el becerro de oro y la ruptura del pacto.
Mientras Moisés permanece en el monte recibiendo la ley, el pueblo de Israel, impaciente, comete un grave pecado al construir y adorar un becerro de oro, una clara violación del primer mandamiento. Moisés, al bajar y ver lo que han hecho, rompe las tablas de la ley en señal de la ruptura del pacto. No obstante, después de la intercesión de Moisés, Dios renueva la alianza y da a Moisés un nuevo conjunto de tablas. 3. La construcción del tabernáculo. La tercera y última sección del Éxodo se centra en la construcción del tabernáculo, una estructura portátil donde Dios habitará en medio de su pueblo mientras viajan por el desierto. Se describen en detalle los materiales, las dimensiones y los rituales asociados con este santuario, lo que subraya la importancia de la adoración y la presencia de Dios en la vida del pueblo de Israel. El tabernáculo representa la cercanía de Dios con su pueblo, pero también su santidad. Dentro del tabernáculo se encuentra el Arca de la Alianza, un cofre que contiene las tablas de la ley y que es considerado el lugar donde Dios se encuentra con su pueblo. Temas y simbolismo del Éxodo. El Éxodo es más que una simple historia de liberación. Es un relato profundamente espiritual que toca temas universales. Liberación y salvación. La liberación de los israelitas de Egipto es vista como una obra de salvación divina. Este tema resuena a lo largo de la historia bíblica y se reinterpreta en el cristianismo, donde se considera que Jesús es el nuevo Moisés que trae una liberación espiritual definitiva. Pacto y ley. El Éxodo resalta la importancia del pacto entre Dios y su pueblo, en el cual Dios provee leyes que no son meramente reglas, sino un camino para vivir en armonía con Dios y con los demás. Fidelidad de Dios. A lo largo del relato, la fidelidad de Dios a su pueblo es inquebrantable, a pesar de las faltas y desobediencias de los israelitas. Importancia en la tradición y la cultura. El Éxodo ha dejado una huella imborrable en la cultura y la religión. La historia de Moisés y la liberación de Egipto se ha convertido en un símbolo de resistencia contra la opresión y de esperanza para los oprimidos. Movimientos como el de los esclavos en América y otros movimientos de liberación en todo el mundo han encontrado inspiración en el relato del Éxodo. En el contexto judío, la celebración de la Pascua recuerda cada año la liberación del pueblo de Israel, mientras que en el cristianismo, el Éxodo es visto como un precedente simbólico de la redención en Cristo.